para el día de hoy es manejo odontológico de la mujer embarazada. Para presentarlo, está con nosotros el cirujano dentista Arturo Emiliano Carrillo Ortiz, quien ha formado parte de diferentes actividades académicas, entre las que destacan las sesiones generales en manejo odontológico de pacientes con diabetes e hipertensión arterial en FES Iztacala, cáncer en cavidad oral en el IMSS, enfermedades crónico-degenerativas en estomatología también en el IMSS, problemas odontológicos en la mujer embarazada, de igual manera en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de diferentes tipos de cursos de actualización, protección dentino-pulpar para restauraciones adhesivas, aclaramiento dental y actualmente se desempeña como dentista general en especialidades médicas Bosques. Doctor, agradecemos que forme parte del programa Regresa a Casa y es un gusto que participe con nosotros el día de hoy. Bienvenido y le cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos, toda la audiencia. Pues aquí muy contento de estar en una segunda ocasión en División de Extensión Universitaria Iztacala. Y hoy vamos a abordar un tema complementario, podría considerarlo, de la sesión anterior que había dado de manejo de diabetes y hipertensión en pacientes. Entonces es como otra parte, ¿no? De cómo tratar a un paciente de manera integral, porque los pacientes no llegan con enfermedades aisladas. Normalmente cursan diferentes procesos y además, en esta ocasión, una paciente embarazada, ¿no? No nada más es el embarazo, en muchas situaciones puede presentar también diabetes, hipertensión, entonces es cuando aquí lo manejo como complementario, ¿no? Y vamos a pasar a la presentación. Muy bien. Para empezar a hablar sobre lo que es el manejo odontológico de la paciente embarazada, tenemos que determinar qué es la primera instancia o de las primeras instancias de la odontología preventiva, que tenemos que tener un gran enfoque en la prevención para el desarrollo no solo de lesiones cariosas, sino de algunas otras procesos como maloclusiones, por ejemplo, ya que en este proceso una paciente embarazada cursa por diferentes procesos eh, químicos, principalmente, y hormonales, entre ellos en el encéfalo, cerebro, y lo cual le permite una facilidad para poder recibir información y almacenarla, o sea, retener toda esa información. Es aquí cuando para nosotros es muy importante que en la primera consulta que tengamos con la paciente embarazada, decirle todo, de toda la importancia que requiere de su atención en el área dental, que es muy importante ya que hay que prevenir principalmente enfermedad periodontal y lesiones de caries, que como vamos a ver más adelante, hay estudios que enfatizan una relación del desarrollo de enfermedad periodontal y también de lesiones de caries a niños de bajo peso al nacer y también problemas para el embarazo, ¿ok? Igual partos prematuros. Entonces es aquí donde nosotros entramos en una atención integral. No solamente la paciente tiene que ir a su consulta médica o ginecológica y dejarlo ahí. También estos profesionales, los especialistas, tienen que hacer la derivación con nosotros para hacer todo el seguimiento, reducir focos de infección, ¿ok? Y educar a la paciente, ya que toda esta educación que le demos al inicio de su proceso, durante su embarazo, ella lo va a retener, lo va a llevar a cabo, además de ella, con el hijo, ¿ok? Ya después del nacimiento, y va a ayudar esto también a la prevención de formación de caries de la infancia temprana. Entonces es por esto que ya tenemos la primera fase de lo que es la odontología preventiva, la información a la paciente y la orientación, ¿ok? Ahora, vamos a pasar que un embarazo vamos a definirlo como un estado fisiológico que va a implicar cambios, ajustes y adaptaciones hormonales, que era lo que estaba mencionando al inicio. Y estos van a producir modificaciones tanto psicológicas como fisiológicas. De manera psicológica van a transformar esta conducta y esto va a tener importancia sobre el tratamiento dental, porque también en muchas situaciones la paciente tiene obviamente su vida personal
y no conocemos más allá luego de lo que nos refiere durante la consulta. Tiene problemas personales, tal vez, problemas en pareja, algún problema económico, o sea, todo esto se va a conjuntar y sí va a ser de tal manera que va a repercutir sobre el tratamiento dental. Y aquí importante también tenemos que decir a la paciente, a todos los pacientes también en general, que aunque nosotros hagamos los tratamientos de la mejor manera, los mejores tratamientos, si los pacientes tampoco tienen estos cuidados, las indicaciones que les damos, no, no se puede garantizar un éxito completo, ¿ok? Entonces tenemos que tener siempre en cuenta todo esto. Y la paciente va a requerir hacer adecuaciones para conservar el estado de salud y contrarrestar las manifestaciones durante las diferentes fases de esta evolución fisiológica que es el embarazo. Entonces, entre varios cambios en los sistemas, principalmente en el cardiovascular, vamos a notar una disminución de la tensión arterial. En un inicio del embarazo, va a haber una reducción de unos 10 milímetros de mercurio y esto va a ir incrementando a valores normales al término del embarazo, ya al momento del parto. Y es donde también muchísimas ocasiones, igual retomando la plática anterior de diabetes, hipertensión, nosotros vamos a poder iniciar una detección en una enfermedad como la hipertensión, porque estamos obligados al momento de hacer una primera consulta y en las consultas subsecuentes a tomar la presión arterial y vigilar. De ahí detectar si hay alguna normalidad, hacer la referencia al médico o al especialista para la atención integral y por la seguridad de la paciente y de nosotros al momento del tratamiento. En la bibliografía se establece, hay diferentes marcos de referencia, donde si tenemos un aumento en la tensión arterial de 30 milímetros de mercurio en la sístole y de 15 en la diástole, o una presión arterial superior a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, nos van a dar un indicio de preeclampsia y eclampsia, que es donde se hace muchísimo enfoque y durante mi estancia en el Instituto Mexicano de Seguro Social, hay unas campañas grandes sobre estos estados de preeclampsia y eclampsia, porque muchos de las pacientes cursan con sobrepeso, diabetes, obesidad, también en la dieta, y que influye un aumento en la presión arterial, y esto nos va a llevar a estos estados que son muy peligrosos tanto para el desarrollo del feto y para la madre durante el embarazo y después del embarazo. ¿Ok? Entonces es importante realizar la toma de la presión arterial. Tiene que ser de manera rutinaria. ¿Ok? Si la paciente llega a la consulta y el consultorio está en un primer piso, segundo piso, y hay que subir escaleras o no hay elevador, de todos modos luego también el caminar para llegar a la consulta va a generar cierto cansancio, agitación, un aumento en la presión. Entonces, que espere, que esté en la sala de espera, ¿ok? O que cuando la pasemos, antes de tomar la presión hay que dejar pasar unos 10 minutos para que esta presión se estabilice un poco y poder tener una mejor toma, ¿ok? Entonces, necesitamos los dispositivos como sería el baumanómetro. El electrónico actualmente pues es de gran utilidad y también tiene una sensibilidad de especificidad que es muy buena, ¿ok? Entonces, para no tener ese miedo también, no, pues es que mejor utilizo el manual, el que tiene la bomba de aire y todo. Funcionan igual, no hay ningún inconveniente. O también el uso del pulso oxímetro. Ahora, lo que es la eclampsia y preeclampsia que estábamos mencionando hace rato, la preeclampsia se define como una complicación con una prevalencia del 3 al 7% y suele presentarse después de la semana 20 de gestación. Y esta se caracteriza por una proteinuria, una hipertensión y puede llevar a la eclampsia. La eclampsia ya son estados de convulsiones y son muy peligrosos, ¿ok? Y esto ya también cuando hay pacientes con preeclampsia o eclampsia que tengan un diagnóstico. La eclampsia es el evento prácticamente, pero cuando hay preeclampsia ya se hace una atención a nivel hospitalario, segundo nivel, ¿ok? Entonces es por eso que es importante que cuando nosotros detectemos un aumento en la presión arterial, remitamos al médico, ¿ok? Ya para que también el médico pueda decidir lo que, el tratamiento, si también lo maneja a base de fármacos o lo lleva a segundo nivel. Todo va a depender también de la severidad del estado. En cuanto a la proteinuria, va a presentar una creatinina superior o igual de 30 miligramos sobre milimol. Ahora, ¿qué factores de riesgo tiene la paciente embarazada
para presentar preeclampsia, ¿ok? ¿Cómo puedo ya empezar a sospechar? Desde que la paciente llega a la consulta, ya uno tiene que estar observándola, empezando a determinar todos estos factores de riesgo, ¿ok? Para que tal vez cuando llegue a la consulta y esté en la intervención, en la entrevista, ya podamos ir determinando, ¿ok? Algún proceso por el que esté cursando. Entonces, primer embarazo está asociado a factor de riesgo como preeclampsia, obesidad, sobrepeso, un índice de masa corporal superior a 35 kilogramos sobre metro cuadrado, edad mayor a 35 años, antecedentes de diabetes, hipertensión, enfermedad renal o enfermedad autoinmune también está relacionado con el desarrollo de la preeclampsia o embarazos múltiples, ¿ok? Entonces, ya una vez teniendo toda esta historia clínica, empezando a ver la presión arterial, si tiene un historial, tenemos, y al momento de preguntar, también tenemos esa obligación, ¿está atendiéndose con el médico? ¿Ya lo está viendo el médico? ¿Ya está yendo con el ginecólogo para ver lo del embarazo? Si les dice que sí, es ok. Aquí ya en este paso, si dice que sí la paciente, lo que hay que hacer es solicitar el contacto del médico, del especialista, porque durante el proceso del embarazo vamos a estar realizando la atención y puede ser que durante momentos vayamos a requerir una interconsulta y tener ese contacto directo con el médico tratante, ¿ok? Para que también luego no se pierda alguna información a través de la paciente, como tipo de teléfono descompuesto. O realizar una documentación también de una interconsulta para que así tener el contacto, ¿vale? Que esto posteriormente vamos a ir checando. Entre los cambios cardiovasculares, como habíamos dicho, la preeclampsia es la eclampsia es una complicación fatal que genera una urgencia médica y esto va a meditar hospitalización y cesárea. Y es una causa de mortalidad y morbilidad materno-fetal. Entonces es muy importante tener ojo en esto, que no se nos escape, ¿ok? No, y va a ocurrir un vasoespasmo asociado a un estado de inflamación generalizado. Y se van a presentar niveles altos de interleucina, la 6, y factor de necrosis tumoral, alfa, que igual ahorita vamos a retomar más adelante sobre estas dos hormonas, sobre estas dos sustancias en el organismo y cómo influencian en la enfermedad periodontal y por qué es importante en una paciente embarazada realizar la atención, ¿ok? Tomás Konopka en 2020 en una clínica de periodoncia en Polonia, en el departamento de periodontología, determinan a través de un metaanálisis la relación de la enfermedad periodontal como factor de riesgo para desarrollo de preeclampsia. ¿Ok? En la enfermedad periodontal se van a encontrar estas sustancias, la interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Y al hacer sustancias que promueven una inflamación generalizada, pues va a ocurrir el vasoespasmo que nos va a llevar al desarrollo de la preeclampsia. ¿Ok? Entonces aquí es donde se encuentra esta relación. En la placenta va a ocurrir una aterosis aguda que va a ser semejante a la arteriosclerosis. ¿Ok? Entonces hay que tener todo esto bien en cuenta. Otra de los cambios que vamos a encontrar es en el desarrollo, en unos cambios en el sistema respiratorio, ¿ok? Conforme va aumentando el tamaño del vientre, va a ocurrir una compresión, ¿ok? Del diafragma, y esto también va a comprimir vísceras y lo que son pulmones, va a reducir el espacio, ¿vale? Y esta misma compresión, a partir de la semana 28, puede ocurrir un evento que se llama síndrome de hipotensión supina. Se genera por una disminución en el gasto cardíaco, originado por la compresión del útero sobre la vena cava inferior, y va a disminuir el retorno venoso provocando signos y síntomas de choque. ¿Cuáles son? Taquicardia, hipotensión, mareos, náuseas y pérdida de la conciencia. Nosotros normalmente trabajamos con esta posición supina. Una paciente embarazada después de la semana 28 no se puede realizar tratamientos en esta posición, como ya estaba diciendo. Por aumento de volumen del vientre, hay compresión de varios órganos y hay compresión de la vena cava. Entonces va a generar esa disminución en el retorno venoso y es peligroso también, pero el manejo para esta situación no es complicado, es fácil hacerlo y hay que tener en vigilancia. Más adelante lo vamos a checar también, cómo tenemos que tener a la paciente embarazada conforme a los trimestres, va a ir variando la posición del sillón dental.
Cambios hematológicos, como también había comentado, va a haber un aumento del gasto cardíaco, pasando de 4 a 5 litros sobre minuto hasta 6 litros sobre minuto, ¿vale? Con las variaciones del volumen circulatorio se va a observar una disminución de hemoglobina y hematocrito. Entonces, va a haber menos cantidad de estos factores en sangre, pero porque el volumen sanguíneo ha aumentado. Y esto puede resultar como una falsa anemia. Realmente, si se hace un estudio de sangre para determinar hemoglobina y hematocrito con respecto al volumen sanguíneo, pues va a haber reducido, pero no es porque no haya suficiente cantidad de hematocrito y de hemoglobina, sino porque hay más sustancia plasmática. ¿Ok? Estos cambios son bien tolerados por los pacientes, pero pueden requerir suplementación de hierro y pueden desarrollar una anemia ferropénica debido a la transferencia de este elemento también al feto, ¿ok? El tratamiento de hierro suplementario puede causar estreñimiento, entonces también los pacientes es donde también tenemos que tener en cuenta esto durante la historia clínica, también no tener periodos largos del tratamiento, no tener tanto tiempo en el sillón dental a la paciente. ¿Ok? Tiene que ser periodos cortos y conforme van avanzando estos periodos de gestación, el tiempo tiene que irse reduciendo, ¿ok? Y también el tipo de atención que vamos a hacer. Y también vamos en cambios hematológicos, aumento de factores de coagulación 7, 8 y 10, así como de fibrinógeno y una disminución de la actividad fibrinolítica y una disminución también de la velocidad del flujo venoso. ¿Esto qué quiere decir? Que hay aumento en el riesgo de desarrollar complicaciones tromboembolíticas, ya que van a formarse coágulos y a una disminución fibrinolítica no se van a deshacer, a desintegrar y puede haber estas complicaciones. Entonces, a las pacientes gestantes se les trata con anticoagulantes orales. Normalmente se utiliza la heparina fraccionada de bajo peso, ¿ok? La warfarina no se debe utilizar, ya que tiene efectos teratogénicos. Entonces, aquí es donde también, retomando, importante la interconsulta. La paciente puede ser que esté tomando anticoagulantes que refiere a embarazo, pero que al momento de la entrevista le preguntemos, ¿va con un especialista, con el ginecólogo, con médico para ir a sus revisiones de su embarazo y les diga que no? Y esté tomando warfarina, entonces cuando hacemos la orientación y decirle, no, es que tiene que acudir a su médico porque este medicamento no es bueno para el bebé, ¿ok? Entonces es cuando estamos en una participación activa en equipo multidisciplinario. El uso de aspirina, de ácido acetil salicílico, también se ha recomendado en dosis diarias a mujeres embarazadas con un alto riesgo de desarrollar preeclampsia. Es beneficioso si se receta unos 100 miligramos antes de la semana 16, ya que la formación completa de la placenta se alcanza alrededor de la semana 18. Pero si se suministra la aspirina después de este periodo, puede aumentar el riesgo de hemorragia anteparto o puede haber un desprendimiento placentario. Aquí en esta parte realmente a nosotros no nos corresponde tanto, pero necesitamos saberlo. Y para cualquier información que requiramos de tratamiento anticoagulante, siempre hacer una referencia con el médico, una interconsulta, ¿ok? Muy importante. Y lo que mencionaba, algunos pacientes son tratados con anticoagulantes subcutáneos como la heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Estos no atraviesan barrera placentaria, entonces son de elección para el tratamiento durante el embarazo, en comparación con la warfarina, que esta sí va a atravesar esta barrera placentaria. Y se ha notado que tiene efectos teratogénicos, produciendo anormalidades físicas, neurológicas en el feto y en el recién nacido. Entonces es muy importante realizar historia clínica. No hay que saltarnos este paso, ¿ok? Ni con la paciente embarazada, ni con ningún tipo de paciente, ya que es aquí donde obtenemos toda la información, ¿ok? Muchas veces, incluso, por ejemplo, en pacientes no embarazadas, o sea, vamos a un paciente que curse alguna otra enfermedad, le preguntamos, ¿alguna enfermedad que presente? Dice, no, ok, ¿qué medicina toma? Y empieza a darnos una lista y entonces es cuando decimos, bueno, no cuadra que diga que no tiene ninguna enfermedad. Pero aquí, si no hubiéramos seguido profundizando en el desarrollo de la historia clínica, nos estamos perdiendo de mucha información que es valiosa, ¿ok? Y evitamos así reacciones entre medicamentos, ¿ok? En cuanto a cambios geniturinarios,
y renales también van a ver. Existe un aumento en el filtrado glomerular hasta el final del embarazo, por lo tanto aumenta la excreción de orina. Por esta razón se acelera la eliminación de los fármacos con necesidad de hacer ajustes en las dosis para mantener concentraciones séricas óptimas. Aquí también hay bastante bibliografía que refiere que hay que hacer ajustes, aumentar ligeramente las dosis, pero hay otros que dicen que no es necesario hacer ajuste de dosis, hacer una dosis normal, ¿ok? En experiencia propia, he tratado pacientes que no tengo que mandar dosis superiores a las que normalmente se mandan, porque realmente el paciente está teniendo pues una atención ya farmacológica, no hay necesidad, además de todas las medidas de los cuidados que debe tener para cualquier tratamiento, ¿ok? Entonces, aquí yo puedo decir, recomendar, no es necesario hacer un ajuste de dosis, pero esto ya es caso particular dependiendo de cada paciente, ¿ok? Un riesgo frecuente por la dilatación uretral es la posibilidad de presentar infecciones urinarias. Esta dilatación es consecuencia de factores compresivos y hormonales que conducen a cierto grado de hidronefrosis. Estas situaciones de factores compresivos, ¿qué puede ser? El estar en el sillón dental. Entonces, conforme vayamos avanzando en el periodo gestacional, necesitamos limitar los procedimientos odontológicos largos y complicados, hacer citas cortas, ¿ok? Para prevenir el desarrollo de estas infecciones en las vías urinarias, ¿ok? Diabetes gestacional. Permítanme tantito. Ok, sí, diabetes gestacional. Al presentarse una diabetes gestacional hay que saber diferenciarlo de una diabetes previa, ¿ok? La diabetes gestacional, esta se diagnostica durante el embarazo, no antes. Si la paciente previamente a su embarazo ya fue diagnosticada, ya sea con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, y se embaraza, no es diabetes gestacional, es diabetes 1 o 2. Si durante el embarazo ya manifiesta la diabetes, ya también sea 1 o 2, es gestacional, ¿ok? Hay que saber diferenciar estas dos situaciones. Tiene una morbilidad y mortalidad del 2 al 5% según la Asociación Americana de Diabetes y afecta alrededor del 7% de los embarazos. Esto sería de 200,000 casos por año, ¿ok? Es poco frecuente, pero se puede dar y hay que tener en cuenta, ¿ok? También en la región. En México, por cuestiones de dieta, educación, es más común encontrar pacientes que tengan sobrepeso, ¿ok? Que presenten diabetes antes o que durante el embarazo, por el aumento en la ingesta de calorías, presenten la diabetes gestacional, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? También, si sospechamos, dependiendo de lo que nos diga la paciente y su historia clínica, de que las 3P, polidipsia, poliuria y polifagia, ¿ok? Y vemos que tiene cierto grado de sobrepeso u obesidad y no ha sido diagnosticada antes con diabetes, mandar a hacer un estudio de hemoglobina glicosilada. Si tenemos un resultado superior a 6.5% o igual a 6.5%, ya podemos hablar de una diabetes gestacional y tenemos que hacer su referencia al médico, ¿ok? O una glucosa en ayunas superior a 126 miligramos sobre decilitro, o glucosa postprandial 2 horas después de su último alimento, o una glucosa casual que sea superior a 200 miligramos sobre decilitro, ¿ok? Y es también importante que tengamos el glucómetro con nuestras tiras reactivas sin caducar, para poder realizar todo este manejo, ¿ok? Esta detección temprana. Les digo, nosotros en muchas ocasiones vamos a hacer quienes hagamos una detección temprana de ciertas enfermedades, diabetes, hipertensión, ¿ok? Y tiene que ser importante la atención de la paciente. Y normalmente la diabetes gestacional suele ser transitoria, ¿ok? Ya que después del parto hay una pérdida de peso, pero hay un riesgo del 50 al 70% de que la madre en 10 años o menos presente ya diabetes también tipo 2, ¿ok? Entonces es importante darle la información a la paciente, ¿ok? Y si ya se la dio el médico, nosotros recordárselo, para que siempre lo tenga en cuenta y le dé la importancia a su atención, ¿ok?
Ahora, ¿qué factores de riesgo vamos a tener para una diabetes mellitus en el embarazo? Sobrepeso y obesidad, una ganancia de peso en el embarazo superior a 20 kilogramos, 2 o más partos, antecedentes familiares de diabetes, glucosuria, antecedentes de afecciones obstétricas graves o, como habíamos dicho, una glucosa al azar superior a 200 miligramos sobre decilitro o superior a 126, ya una superior a 126 nos habla de una intolerancia a la glucosa y superior a 200 ya estamos en un estado de diabetes, ¿ok? Ahora, como habíamos hablado de la interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, se han reportado que procesos infecciosos inflamatorios crónicos, aún los de baja intensidad, como los que ocurren en los tejidos de soporte dental, producen un aumento en la resistencia de insulina y complican el control de la glucemia. Y aquí retomando la plática de diabetes e hipertensión, la importancia del tratamiento periodontal en estos pacientes y también en una paciente embarazada, porque la misma enfermedad periodontal va a causar una resistencia a la insulina y esa complicación en el control glucémico, ¿ok? Entonces, las glucosas, a pesar de que la paciente dice, no, es que yo sí me tomo mi medicamento, sí tengo mi dieta, ok, pero revisando de manera intraoral, vamos a encontrar este aumento de volumen en tejidos blandos, pues ya estamos hablando de que está ocurriendo este proceso, ¿ok? De enfermedad periodontal, que también va a afectar a la formación y bueno, a la formación de hueso nuevo, ahorita lo vamos a ver, a la resorción y neoformación, se me había olvidado el nombre, perdón. Entonces, el proceso de resorción y neoformación, como recordatorio también de la plática pasada, tiene como objetivo renovar el tejido óseo, adaptando a las fuerzas que se ejercen sobre este mismo tejido, ¿ok? Vamos a tener osteoblastos y osteoclastos. El osteoclasto se va a adherir a la superficie ósea y la va a empezar a degradar, va a degradar esa matriz orgánica e inorgánica, ¿ok? Formándose esta laguna de Hauship, donde el odontoblasto después se va a introducir para generar la nueva matriz ósea. Y los factores que van a participar va a ser paratormona, vitamina D3, calcitonina y factores locales, interleucina 1 y 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que es de los que estábamos hablando. ¿Cuáles van a ser las funciones de la interleucina 6? Va a activar a los osteoclastos y va a detener su función. Protege ante infecciones, ayuda a la regeneración epitelial y también promueve la regulación de la glucosa. Pero cuando hay un aumento de esta interleucina por enfermedad periodontal en este caso, la interleucina va a seguir recolectando más sustancias proinflamatorias, ¿ok? Y al seguir juntando más, se vuelve perjudicial y ya no va a detener, bueno, va a seguir activando los osteoclastos, pero ya no va a detener su función, ¿ok? Entonces vamos a tener un estado inflamatorio crónico donde la función de los osteoclastos no va a estar detenida y va a haber una degradación constante de la matriz ósea. Y ya es más complicado para el osteoblasto poder regenerar ese nuevo tejido óseo. Entonces es cuando estamos viendo esta enfermedad periodontal, esta pérdida de tejido duro. ¿Ok? Cuando, por lo que estábamos hablando, osteoclastos continúan degradando la matriz orgánica y producen una resistencia a la insulina. Ahora, en cuanto a las funciones del factor de necrosis tumoral alfa, también estimula la producción de mediadores inflamatorios, promueve síntesis y actividad de osteoclastos y estimula la apoptosis celular, pero efectos que va a tener una inflamación va a ser igual la pérdida ósea, destrucción de tejido conectivo y limitar esa capacidad de regeneración del periodonto. ¿Ok? Esto tenemos que informárselo a los pacientes diabéticos y embarazadas, ¿ok? Porque es importante su atención. Llega a pasar que luego los pacientes llegan a consulta y dicen, no, es que yo cuando me embaracé perdí los dientes, se me cayeron los dientes. Y es que se absorbió el calcio, también llegan a decir eso, ¿ok? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, podemos informarle a la paciente, mire, no es por eso. Lo que pasa es que al estar inflamado, entonces ya empezamos a dar la información también de manera que la paciente lo pueda entender. ¿Ok? Porque no podemos hablar del factor necrosis tumoral alfa, osteoblastos y todo, o sea, más complicado. Entonces, de una manera sencilla, pero explicarle bien a la paciente de esa importancia en la atención odontológica, ¿ok? Tanto en diabetes y en pacientes embarazadas.
Entonces, aquí, importante la interconsulta. En ocasiones vamos a ser los profesionales quienes detecten estadios tempranos o avanzados de un proceso patológico y es nuestra responsabilidad trabajar en equipo, realizando interconsulta con los médicos tratantes de la paciente para brindar una atención de calidad y reducir riesgos durante la atención dental y mejorar la calidad de vida de las pacientes, ¿ok? En caso de ser necesario, hacer remisión a segundo nivel de atención. ¿En qué casos nosotros vamos a hacer una remisión a segundo nivel de atención? Cuando veamos una tensión arterial que esté por encima de los 180, 110 milímetros de mercurio. Aquí lo recomendable es decirle a la paciente, váyase al hospital y cheque esto porque puede ocurrir un evento cardíaco que necesitamos evitarlo, ¿ok? Tiene que hacer cambios en su dieta, en su ritmo de vida. Entonces, tenemos que hacer estas situaciones. Normalmente también en pacientes que tienen procesos infecciosos severos, donde ya hay una angina de Ludwig, por ejemplo, se obstruye la vía aérea, ya puede haber una comunicación entre los espacios aponeuróticos, llegar incluso a endocardio. Entonces, son riesgos que necesitamos ya derivar a segundo nivel. Cambios digestivos, vamos a ver en la paciente. 2/3 de las mujeres gestantes sufren de náuseas y vómitos. Incluso el reflujo también por aumento de la presión gástrica debido al crecimiento fetal. Es lo que les mencionaba. El aumento del tamaño del vientre va a ser compresión en los órganos, ¿ok? Entonces la madre va a sufrir un incremento en la producción de ácido gástrico. Y hay riesgo de pirosis del vómito, ¿ok? Y debido a esto necesitamos tener especial cuidado con la prescripción de medicamentos por vía enteral, ¿ok? Que serían los de vía oral. Tener mucho cuidado también al momento de si vamos a tomar alguna impresión, en el caso de que la vayamos a realizar, que ahorita vamos a ver eso. Incluso durante la exploración intraoral, ¿ok? Algún tratamiento que estemos haciendo durante el segundo trimestre, como la remoción de lesiones cariosas, obturaciones, extracciones que llegue a requerir tal vez la paciente o a solicitar, puede haber alguno de estos eventos, ¿ok? Que no nos sorprenda que vayan a estas pacientes a vomitar, que tengan náuseas. Entonces tenemos que estar preparados y también vigilar durante estemos haciendo el procedimiento, observar a la paciente constantemente, no centrarnos en el área como tal que estamos trabajando, sino que también vigilar a la paciente, ver cómo se mueven sus ojos, las manos, cómo tienen las piernas, si están cruzadas, nos hablan de un estado de estrés, ¿ok? Y eso hay que irlo trabajando y buscar la manera de reducir este estrés también, ¿ok? En líneas generales, los cambios que se producen en el sistema gastrointestinal están relacionados con la relajación del músculo liso y el desplazamiento de las vísceras, ¿vale? Ahora también, como había mencionado al inicio, el cambio de dieta. Las pacientes embarazadas tienden a una dieta cariogénica, ¿ok? A los antojos, en las noches, ¿ok? En la madrugada. Y dicen, no, es que tengo antojo de pizza, tengo antojo de una hamburguesa, vamos a comer esto, quiero comer aquello. ¿Ok? Entonces, esto es por los mismos cambios de necesidades alimenticias, necesidades calóricas para el desarrollo también del feto, pero esta dieta cariogénica, ¿ok? Pues va a ser, no va a ser beneficiosa, ¿ok? Va a inducir a la formación de lesiones cariosas o incluso va a ayudar a que las que ya se encuentran activas se sigan desarrollando, ¿ok? O se desarrollen con mayor velocidad. ¿Ok? Y esta dieta va a promover el aumento de peso y un aumento en la presión arterial y un riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional. ¿Ok? Y toda esta información necesitamos obtenerla en la historia clínica porque a partir de aquí tenemos que hacer nuestra odontología preventiva y en el dado caso que es necesario restaurativa. ¿Ok? Reducir esta ingesta de calorías. ¿Ok? Educar a la paciente en cuanto a la técnica de cepillado y los cuidados que tiene que tener. ¿Vale? Necesitamos evitar que se favorezca la formación de placa dentobacteriana y que esto nos desarrolle una gingivitis, una enfermedad periodontal, que como ya vimos, pues no son beneficiosas y promueven el desarrollo de una inflamación generalizada, ¿ok? Y el estado psicológico de la paciente, como también les mencionaba al inicio, durante el embarazo, las prioridades y los intereses de la mujer embarazada se ven modificados, entonces pierde atención
a ella misma en sus cuidados, en este caso de cepillado dental, después de cada alimentación, antes de irse a dormir, porque ya está concentrada en otras cosas, ¿ok? Entonces, y esto llega a pasar nada más por un tiempo durante el embarazo. Y esto va a afectar también al compromiso de la paciente ante los tratamientos y la eficiencia de los mismos tratamientos o de los cuidados. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer énfasis en la higiene, en las visitas constantes al consultorio dental, ¿ok? Y la tolerancia de sobrellevar el tratamiento odontológico de manera simultánea al estado de embarazo, ¿ok? Es aquí donde hacemos las adecuaciones. También se encuentra mucho ese mito de que a la paciente embarazada no la pueden no atender de manera dental o hay que tener muchísimo cuidado, ¿ok? Sí, hay que tener mucho cuidado, pero no se le puede negar la atención a la paciente. Hay que hacer adecuaciones dependiendo en los periodos de gestación. En el primer periodo, en el primer trimestre, está la organogénesis en el feto. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado con la administración de fármacos, con la toma de radiografías, ¿ok? También durante las intervenciones, los tratamientos hay que tener cuidado y también esperarnos mejor al segundo trimestre, que es el periodo más seguro para poder realizar esta atención, ¿ok? Requerimos proporcionar suficiente información y motivación a la paciente para ejecutar los planes preventivos y los tratamientos. Y como les mencionaba, la paciente puede tener problemas de pareja, que sea mamá soltera, un embarazo no deseado, alguna otra situación que va a cambiar ese interés de la paciente, ¿ok? A reducir el interés por su estado de salud bucal. Y aquí ya vamos a tener lesiones cariosas, ¿ok? Enfermedades periodontales que necesitamos atender, pero hay que hacer mucho hincapié en la importancia del tratamiento, educar a la paciente y ser reiterativos, insistentes en que tiene que atenderse, ¿ok? Y mencionarle, como habíamos dicho al inicio, pacientes que tienen enfermedad periodontal o lesiones de caries, hay relación en estudios donde los bebés tienen bajo peso al nacer o partos prematuros, ¿ok? Toda esta información necesitamos dárselo a la paciente. Ahora, en cuanto a la atención dental, ¿cómo vamos a adecuar estas medidas? En cuanto el médico o el ginecólogo detecten el embarazo, dentro de sus protocolos de atención está la derivación hacia nuestra área para también realizar diagnósticos y tratamientos requeridos en beneficio a su salud de manera integral. ¿Ok? El embarazo acrecienta estados patológicos dentales, periodontales y bucales preestablecidos. El protocolo de manejo de la mujer embarazada se ve incluso desde antes del embarazo. Ya cuando la paciente tiene planes de embarazarse, debe acudir con nosotros. El médico, el ginecólogo, tiene que dar esa información también. ¿Ok? Si la paciente tiene esos planes de embarazo en futuro, decirle, tienes que ir con el dentista, con el odontólogo, con especialista para poder ir de una vez eliminando focos de infección, que esa es la prioridad, eliminar focos de infección, para que durante tu proceso de gestación no curses con algún evento que te vaya a generar una carga bacteriana importante y carga de estrés, que esto finalmente se va a traducir en problemas periodontales, también cardíacos, ¿ok? Y es súper, súper importante. El protocolo ahora con nosotros de una mujer que tiene planes para el embarazo es fomentar el control ginecológico. Nosotros también decirle a la paciente, tienes que ir constantemente a tus consultas con el ginecólogo, no lo dejes de lado, no tardes tanto en tus citas. ¿Ok? Esto es bidireccional entre los especialistas, ¿ok? Tenemos que ser multidisciplinarios, aprender a trabajar en equipo, ¿ok? Para tener el beneficio de la salud de la paciente. Necesitamos programar un estricto control de la placa dentobacteriana, actividades preventivas de caries y de enfermedad periodontal, eliminar focos infecciosos e inflamatorios en boca, realizar tratamientos restauradores, protésicos y quirúrgicos necesarios, ya que durante el embarazo los tratamientos quirúrgicos y protésicos complejos no se pueden realizar, no se deben realizar y deben hacerse después del parto, ¿ok? Entonces, todo lo que tenga que realizarse la paciente antes de su plan de embarazo se tiene que hacer, ¿ok? Porque después ya no se va a poder realizar durante un periodo de tiempo importante, ¿ok?
Y una educación a la paciente en prevención de enfermedad periodontal, hay que hacer mucho hincapié en esto, y programas de citas de control y mantenimiento, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta también que muchas pacientes no tienen el plan del embarazo y resultan embarazadas, ¿ok? Por algún descuido o lo que sea. Entonces, vamos a tener otro protocolo que es el manejo de la mujer embarazada, ¿ok? Igual, establecer un control de protocolo de infecciones. Hay que evitar que la paciente se encuentre en la sala de espera con pacientes pediátricos que cursen con enfermedades infecciosas como sarampión, rubiola, varicela, ¿ok? Así como que cualquier individuo que curse con infecciones por citomegalovirus o herpes simple, que sabemos que esto puede producir efectos negativos durante el desarrollo, incluso en el desarrollo dental, ¿ok? ¿Y cómo vamos a obtener esta información de los pacientes que tienen estas enfermedades? Con la historia clínica de todos esos pacientes. Por eso les digo, es muy importante hacer la historia clínica para todos, para todos, para todos. Y saber si vas a citar a tu paciente que está embarazada y vas a tener antes niños, ¿ok? Entonces vas a ir programando tus consultas, tus citas, ¿vale? Historia clínica completa, amplia comunicación con el ginecólogo, es lo que les decía, hay que tener el contacto directo con él. O en dado caso de que no se pueda, darle a la paciente documentos donde solicitamos una interconsulta, dependiendo de lo que necesitemos, ¿vale? O de lo que hayamos notado durante la exploración inicial, que como sería una presión arterial alta o diabetes. ¿Okay? Una sospecha de diabetes, para que haga el diagnóstico oportuno también el médico y haga el tratamiento. Educar a la paciente sobre el desarrollo de enfermedad periodontal, una toma de presión arterial rutinaria superior de 140 a 90 milímetros de mercurio, hay que remitir al médico por el riesgo de desarrollo de preeclampsia y que este se puede desarrollar en una eclampsia. Pacientes con sobrepeso u obesidad con sintomatología de diabetes, también remisión al médico. Pacientes con diabetes o diabetes gestacional, aquí es donde les digo, hay que diferenciar si ya la paciente tenía diabetes antes o presentó diabetes durante el embarazo. Hay que realizar el control de hemoglobina glicosilada, ¿ok? Y educación en la dieta de la paciente, reducción de la ingesta calórica, para también reducir la dieta cariogénica. Y sesiones cortas del tratamiento. En el tercer periodo de embarazo, en el tercer trimestre, necesitamos tener citas muy cortas, ya que el aumento del tamaño del vientre es considerable. Ya la paciente le cuesta más trabajo estar sentada por mucho tiempo. Y también puede haber estas infecciones en vías urinarias, como ya habíamos hablado. Necesitamos ya hacer esas citas que sean de control, ¿ok? Y si requiere algún tratamiento restaurativo, hay que hacerlo, ¿ok? Porque necesitamos reducir todos los focos infecciosos, todos estos procedimientos. Debemos de tener en cuenta siempre en la etapa en la que se encuentra la gestante, ¿ok? Ahora, radiografías durante el embarazo. Siempre surge luego esta duda, ¿le puedo tomar radiografía a mi paciente? ¿Será seguro? ¿Cuántas le puedo tomar? También la paciente tiene miedo. Tenemos que tener en cuenta eso, porque en muchas ocasiones la paciente no va a las consultas con nosotros por el mismo miedo a las radiografías, al tratamiento, incluso a la medicación, porque se preocupa por el desarrollo de su bebé. Es aquí donde nosotros tenemos que también orientar a la paciente y darle la información de que es seguro el realizar los tratamientos, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Los rayos X, un poquito de literatura, son un tipo de radiación electromagnética y tiene la capacidad de ionizar el material que atraviesa. La ionización de la materia causa daño a las células y su ADN, ¿ok? Entonces hay un riesgo teratogénico de los rayos X durante los primeros 10 días de concepción, ¿ok? Aquí es donde ya entra un poquito, pues el decir es que pues, las pacientes no saben que están embarazadas en los primeros días. Eso es muy difícil, a menos de que hayan tenido su planificación previa. Y también no todos los pacientes van a tener una planificación de su embarazo, ¿ok? Entonces, si se sospecha o si no se sospecha, siempre en la historia clínica debemos preguntar, ¿sospecha embarazo o actualmente se encuentra embarazada? O sea, no nos dé pena preguntar, porque es por la seguridad de la paciente, ¿ok? No nos tiene que dar pena
preguntar. Incluso también pacientes que tienen obesidad, hay que preguntarles, que no nos dé pena, porque luego cuando hay obesidad también mórbida o igual en los primeros semanas de embarazo y la paciente tiene obesidad, al inicio pues sí se esconde ese embarazo, entonces necesitamos preguntar siempre, necesitamos estar seguros, ¿ok? Hay un periodo crítico para el desarrollo fetal en la semana 4 a la 18 de gestación. La bibliografía aquí nos va a decir que no hay riesgo en la toma de este estudio de imagenología, ¿ok? Realmente el riesgo es mínimo, pero hay que evitarlo durante el primer trimestre. A pesar de que haya un riesgo 1000 veces menor de una teratogenicidad, ya sea por alguna otra causa, es menor, 1000 veces menor la que se causa por los rayos X, ¿ok? Inclusive esta teratogenicidad de manera, podríamos decirlo o determinar como espontánea por algún otro factor que no haya sido por medicamento o tratamiento, sigue siendo menor la radiografía, pero hay que evitarla, ¿ok? Hay que evitar tomar durante los primeros 3 meses, a menos que sea necesario. Y es importante también decir que si la paciente que se sepa embarazada en cualquier periodo gestacional, en cualquier trimestre, si tiene, hay que realizar un tratamiento de urgencia y se requiere el estudio, hay que realizarlo, ¿ok? Ahora, ¿cuántas radiografías se requiere para poder generar un efecto teratogénico? Bueno, hay mucha bibliografía también. Hay que determinar una dosis absorbida que se mide en miligrays, ¿ok? Y una dosis efectiva. La dosis absorbida es aquella que se absorbe en los tegumentos, ¿ok? En la piel cuando se toma la radiografía. Pero la dosis efectiva es esta cantidad de radiación que va a generar el cambio, que va a generar esta teratogenicidad. Y esta dosis efectiva en una radiografía periapical, una radiografía dentalveolar, es de 1 a 8 microsieverts, ¿ok? Es menor que de 1 a 8 miligrays. Se requieren 0,20 grays para producir efectos teratogénicos, que esto sería igual a 200 milisieverts. Si hacemos las conversiones, utilizamos una calculadora, las tablas, vamos a requerir aproximadamente en una radiografía periapical, van a tener, como habíamos dicho, de 1 a 8 microsieverts, que es menor, aquí son milisieverts, aquí es microsieverts, 0.001 milisieverts multiplicados por 200,000 radiografías dentoalveolares nos va a dar este resultado cuando ya puede producir efectos teratogénicos, ¿ok? Entonces, aquí hablamos de que es seguro tomar la radiografía, pero en las directrices está establecido que debe evitarse en el primer trimestre, ¿ok? Y hay que tener todas las medidas, el uso del mandil de plomo, el collarín también, tanto para la paciente que tiene que cubrir también la zona genital, ¿ok? El vientre tiene que estar bien protegida y nosotros también porque somos quienes tomamos de manera consecutiva la radiografía, ¿ok? Ahora para radiografía panorámica vamos a tener que se requieren aproximadamente 6,666, así, o sea, ya con los cálculos, radiografías panorámicas para generar este efecto teratogénico. Aquí Curiel Álvarez, en abordaje clínico odontológico de la mujer embarazada, en un artículo del 2019, nos refiere que se requieren de 10 RADs, que también es otra unidad de medida en radiación, para afectar el desarrollo embrionario, ¿ok? Afectar al feto. Una radiografía dental va a tener 0.01 milirads. Haciendo igual nuestras conversiones, nuestras multiplicaciones, se determina que con 100,000 radiografías apenas obtendríamos un RAD y se requieren 10 para afectar al feto, ¿ok? Entonces, hay que tener este dato para nuestra seguridad de que no va a pasar nada, pero sí necesitamos estas medidas. Aquí, como había dicho, una radiografía panorámica, se van a requerir 6,666. Aquí está mal el cálculo, pero son 6,666 porque cada radiografía panorámica tiene de 4 a 30 microsieverts. Entonces, igual es seguro, pero hay que realizarlo si se requiere el tratamiento, ¿vale?
La radiación de las proyecciones maxilares anteriores pueden atravesar la barrera abdominal. Aquí, como estamos viendo en una radiografía de incisivos anteriores, por la colocación del cono del aparato rayos X, la radiación puede atravesar lo que ya es el área abdominal, tanto por la penetración del rayo primario como de radiación dispersa, ¿okay? Que se va a generar durante el accionamiento del aparato. Y también puede ocurrir en proyecciones posteriores según sea posicionada la cabeza, también radiografías oclusales, por ejemplo. Entonces necesitamos tomar estas medidas. ¿Cuáles son las medidas? Mandil de plomo, peto, collarín. ¿Ok? Realizar estos procedimientos en caso de urgencia, ya que en este periodo ocurre la organogénesis en el feto y son más sensibles al daño en periodos posteriores del embarazo. Primeras etapas, en ocasiones no es identificado el embarazo, entonces siempre hay que usar los métodos de protección universal. ¿Ok? También esté la paciente embarazada o no, cualquier paciente, hay que utilizar todas estas medidas de protección. Y cubrir con el mandil de plomo el abdomen y área genital de la paciente. ¿Vale? Ahora, fármacos. Es súper importante porque en ocasiones vamos a tener que recetar fármacos o la paciente va a venir con un historial de ingesta de fármacos por cierto proceso que esté cursando y nosotros tenemos que saber identificar si es beneficioso o no o si hay algún riesgo para la seguridad del desarrollo del feto. La FDA va a categorizar a los medicamentos como A, B, C, D y X en cuanto a la seguridad. En la categoría A van a encontrarse fármacos con estudios controlados que no han demostrado un riesgo o hay un riesgo remoto de daño fetal. En categoría B no se describen riesgos en humanos, se acepta su uso durante el embarazo. Categoría C, no puede descartarse el riesgo fetal y su empleo debe valorarse en cuanto al riesgo-beneficio. D, existen indicios de riesgo fetal y estos hay que usarse en casos cuando no existe otra alternativa, ¿vale? Y X, contraindicado completamente en el embarazo. Nosotros nos vamos a enfocar en esta presentación en las primeras categorías, en las primeras tres, porque también normalmente cuando se requieren fármacos de categoría luego también C, D o X, se hacen ya con médico o a nivel hospitalario, ¿ok? Entonces vamos a centrarnos en estas tres. En cuanto a los antiinflamatorios, en los grupos de analgésico antipirético, el paracetamol es categoría B. Igual, mencionar, no hay fármacos categoría A. Todos van a ser, la mayoría de los que se pueden utilizar son categoría B. No hay categoría A establecido como tal, porque tampoco se quiere asegurar que no exista ningún riesgo. Todo fármaco, hay que también tener siempre en cuenta esto, todo fármaco tiene sus pros y contras, tiene su riesgo, su beneficio, tiene sus efectos secundarios, todo fármaco, ¿ok? Entonces, por eso no vamos a encontrar un fármaco categoría A, ¿vale? Al menos en FDA, en el momento yo de buscar, de investigar, no encontré ningún fármaco de categoría A. Y el paracetamol va a ser el de elección para el tratamiento. Va a ser el de elección y también normalmente tiene que recetarse en un periodo de 3 a 5 días. No debe excederse tampoco el uso de este fármaco. AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Ácido acetilsalicílico, categoría C. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, piroxicam entran en la categoría D. Están desaconsejados además en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque van a inhibir la producción de prostaglandinas y estas van a ser necesarias para poder inducir la labor de parto. Genera también un cierre prematuro del conducto arterioso, generando también una hipertensión pulmonar en el niño. ¿Vale? Entonces, no podemos recetar ibuprofeno, no debemos recetar ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, y si la paciente refiere que los está tomando y está en un proceso, está en el embarazo, decirle que no debe de tomarlo. Hacer la remisión al médico, ¿ok? Porque es un riesgo muy grande el estar tomando estos medicamentos. Indometacina, clasificación C. En cuanto a las pirazolonas, metamizol, clasificación C. Analgésicos narcóticos como el tramadol, clasificación C va a entrar también.
y esteroides prednisona, dexametasona, clasificación C. Entonces, ¿qué vamos a usar para manejo de dolor en caso de ser necesario? Paracetamol. El paracetamol es el ideal, es muy noble para trabajarlo con las pacientes embarazadas. No hay riesgo, ¿ok? O el riesgo es muy mínimo para poder realizar la atención. El acetaminofén, como había mencionado, tiene que hacerse a dosis terapéuticas que son de entre 325 a 1 gramo cada 4 horas sin superar los 4 gramos diarios, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado también con esto, hay que darle esta información a la paciente y tener un control sobre este fármaco. Y una dosis por un periodo de 2 a 3 días, incluso hasta 5 días, dependiendo también el proceso individual de cada paciente. Hay que restringir el uso de ácido acetil salicílico, ¿ok? Porque va a generar problemas tempranos y tardíos, como que son complicaciones hemorrágicas durante y después del parto, y su uso puede conducir a la anemia en la gestante y generar efectos colaterales asociados a un daño y una ulceración de la mucosa gástrica y tendencia al sangrado. Entonces, si vamos también a realizar un tratamiento de urgencia, como lo es una extracción dental, en caso de ser requerido, y la paciente tiene este historial de uso de ácido acetil salicílico, necesitamos remitir con el médico, ¿ok? Para que también el médico sepa que está tomando el medicamento, que lleve un control para el embarazo adecuado y nosotros tener la seguridad durante el procedimiento. Y como lo había mencionado en la plática pasada de diabetes e hipertensión, pacientes que tomen ácido acetil salicílico, hay que tener también nosotros nuestras medidas para el control de la hemorragia. Satín hemostático, esponjostán, sutura, tener las pinzas adecuadas para hacer la compresión y controlar este sangrado. ¿Okay? Normalmente también se suspende en un periodo de 2 a 3 días o incluso hasta una semana antes de realizar el procedimiento. Pero todo esto se requiere una interconsulta, ¿ok? No podemos también manejarnos solos en una situación médica que no conocemos completamente porque no es nuestra área, hay que saber determinar nuestra área. Entonces es necesario hacer la interconsulta porque, como les digo, necesitamos tener nosotros nuestras medidas de control de la hemorragia y no va a ser en ocasiones necesario suspender ciertos fármacos, ¿vale? En el caso de la paciente embarazada, obligatorio hacer la interconsulta. Ahora con antibióticos, las de elección para el tratamiento de infecciones en la mujer embarazada va a ser la amoxicilina, el ácido clavulánico, penicilinas, ¿ok? Porque entran en la categoría B. Cefalosporinas también que entran en la primera línea de uso de antibióticos en nuestra área, cefuroxima, cefalexina, entre otros, también van a entrar en categoría B. En caso de alergia a la amoxicilina, a las penicilinas, no podemos recetar cefalosporinas ni penicilinas y utilizamos macrólidos, que sería la eritromicina, también en las dosis. Como les decía, una dosis, digamos, normal, una dosis de 500 miligramos cada 8 horas, 6 horas, dependiendo también de la necesidad de cada paciente. ¿Ok? Streptomicina, un aminoglucósido, está contraindicado, está en una categoría D, ya que genera un daño al octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, que es el que nos ayuda a la audición, al equilibrio y al movimiento, ¿vale? Aminoglucósidos, gentamicina, amicacina, categoría C. Tetraciclinas, la doxiciclina, categoría D, no hay que recetarlo para nada a los pacientes porque genera pigmentaciones e hipoplasias dentales y también hipoplasias óseas, ¿ok? Tienen una fijación a hueso estos fármacos, entonces tenemos que tener cuidado en no recetarlos. Recordando, categoría C, hay que evaluar siempre el riesgo-beneficio. Si realmente no hay una mejor alternativa para el tratamiento de algún proceso patológico, una infección, que tengamos que utilizar estos fármacos de categoría C, tenemos que evaluarlo con el médico, ¿ok? Y aquí de nuevo hincapié, muchísimo hincapié estoy haciendo en la interconsulta, porque no podemos trabajar de manera aislada, ¿ok? Porque la paciente se merece esa atención de calidad multidisciplinaria. Y el metronidazol entra en una categoría B,
Entonces, estos fármacos, penicilinas, eritromicinas, las cefalosporinas, metronidazol, son seguros para utilizar durante el embarazo. Ahora, la anestesia local. Hay que tener también cuidado con la anestesia. ¿Por qué? Hay diferente bibliografía e incluso en las instrucciones de uso de los anestésicos, como es la mepivacaína y la prilocaína y la bupivacaína, dice que no se deben utilizar en pacientes embarazadas. El de elección va a ser la lidocaína y siempre utilizarlo con vasoconstrictor. El vasoconstrictor tiene muchísimas propiedades que nos va a ayudar a trabajar de manera segura el anestésico, ¿ok? Y también hay que hacer adecuaciones, como habíamos visto en la plática anterior, que la van a encontrar en la página de División de Extensión Universitaria en Iztacala de Facebook. La pueden volver a ver. Y los que no la han visto pueden consultarla. La anestesia local va a depender de la enfermedad sistémica que presente el paciente. En este caso, si la paciente tiene hipertensión y como tratamiento usa betabloqueadores no cardioselectivos adrenérgicos, en un paciente que no esté embarazada, la prilocaína con felipressina es el de elección, no exceder de 5 cartuchos, ¿ok? También en Malamed se establece que se puede utilizar lidocaína con epinefrina. En José Luis Castellanos también se habla de que se puede utilizar la lidocaína con epinefrina hasta una dosis, utilizar máximo 11 cartuchos sin ningún inconveniente en pacientes con hipertensión. Pacientes con diabetes realmente no hay alguna modificación con el uso de vasoconstrictores ni de anestésicos. Varía más para la enfermedad de hipertensión arterial. Pero bueno, vamos a checarlo. Como les decía, en hipertensión arterial 1 y 2 no hay una contraindicación para el uso de vasoconstrictor realmente, a menos de que el paciente esté tomando propanolol o timolol, que son beta bloqueadores no cardioselectivos. ¿Okay? El vasoconstrictor hay que usarlo, hay que utilizarlo, porque nos va a dar una anestesia duradera y profunda, evita el estrés y el dolor, previniendo la liberación de epinefrina endógena. La epinefrina endógena va a ayudar a que aumente la presión arterial, a un aumento también en los niveles de glucosa en sangre, ¿ok? No va a haber un control de la glucemia adecuado con esta liberación de epinefrina endógena, ¿ok? Y también recordando la plática pasada, la epinefrina que libera el propio organismo ante situaciones de estrés es muy superior a la que se utilizan los cartuchos de anestesia. Entonces, no se preocupen el utilizar los vasoconstrictores como en anestesia local, ¿ok? A pesar de que la epinefrina tiene efectos adversos, la que se utiliza en los cartuchos es segura y no va a generar ningún cambio. Y el vasoconstrictor reduce la toxicidad del anestésico, ¿ok? Ahora, en pacientes, no se puede utilizar en pacientes que sean hipertensos con tomas de 179, 109 milímetros de mercurio, ¿ok? Esta es otra contraindicación del uso de vasoconstrictores. Ahora, aterrizamos de nuevo en la paciente embarazada. Si la paciente presenta una presión 140, 90 milímetros de mercurio, que es un indicio de preeclampsia, hay que realizar la interconsulta y no hay que utilizar el vasoconstrictor. ¿Okay? A menos de que ya con la interconsulta se nos refiera que es seguro el utilizarlo. ¿Ok? Y bueno, como nos mencionaba, José Luis Castellanos nos menciona que una dosis máxima de epinefrina desde 0.2 miligramos se puede utilizar en un cartucho con 2% de 1 en 100,000, 11 cartuchos. Es seguro utilizar la lidocaína con epinefrina en pacientes con hipertensión. ¿Ok? Ahora, pacientes embarazadas. Había mucha referencia antes de que la mepivacaína era el anestésico ideal para atender a la paciente embarazada, o la prilocaína también, con felipressina, pero realmente no debe de usarse y como les digo, ya incluso vienen las instrucciones del anestésico que no se debe de utilizar. ¿Por qué? La mepivacaína y la bupivacaína producen una bradicardia en el feto, ¿ok?
Además de que se desconocen qué otros efectos puedan existir, porque realmente tampoco se han realizado estudios en mujeres embarazadas, porque no es ético realizarlo. Entonces, todos estos estudios se realizan en animales, ¿ok? Y a partir de ahí, y con la experiencia que se ha tenido en contratratamientos con fármacos en los pacientes embarazadas, se ha dado esta clasificación de la FDA que les acabo de mencionar, categoría A, B, C, D y X, ¿ok? Y la prilocaína no se debe utilizar tampoco porque esta va a activar a la hormona oxitocina que va a generar contracciones uterinas. ¿Qué nos puede generar esto? Un aborto o en el último trimestre un parto prematuro, ¿ok? Entonces, el ideal va a ser lidocaína con epinefrina. Y vamos a necesitar, como ya estuve adelantando, una planificación en los tratamientos por periodo de embarazo. En el primer trimestre de la semana 1 a la 14, ¿ok? Siempre hay que preguntarle a la paciente cuántas semanas tiene de embarazo o en qué trimestre se encuentra de embarazo para nosotros poder ir determinando, ¿ok? Cómo vamos a actuar, cómo vamos a hacer el tratamiento integral de la paciente. En este primer trimestre, necesitamos realizar la profilaxis dental, de tartrajes subgingivales, drenado de abscesos en caso de ser necesario y antibióticos para el control de infecciones, ¿ok? Y también tratamientos endodónticos. Todo esto siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio. Como les mencionaba, por ejemplo, para una endodoncia necesitamos tomar la radiografía, ¿ok? Si la paciente requiere un tratamiento endodóntico, se realiza. Sí. Perdón, si se requiere un tratamiento de una extracción, se realiza, en el caso de ser necesario, ¿ok? Y siempre hay que estar enfocados en disminuir la enfermedad periodontal, ¿ok? Prevenir la enfermedad periodontal, reducir todos los focos de infección. En el segundo trimestre, la semana 15 a la 28 es eh, el mejor periodo en el que se pueda atender a la paciente, se pueda realizar más tratamientos, ¿ok? Se pueden realizar procedimientos periodontales como un curetaje simple, restauraciones, el retiro de lesiones cariosas, de obturaciones también, o rehabilitaciones protésicas sencillas, ¿ok? Que tienen que ser sencillas. Y en el tercer trimestre, en la semana 28 a la 40, es un periodo difícil para la madre porque ya por este aumento de peso, aumento de volumen del vientre, se cansa más, tiene más náuseas, están por más estrés, entonces necesitamos adecuarnos muy bien en este periodo, ¿vale? Realizar citas cortas, hacer los tratamientos que sean requeridos de tratajes, curetajes, las profilaxis, restauraciones sencillas, procedimientos de resinas, amalgamas, que realmente ya las amalgamas ya no deberían estarse utilizando a menos de casos muy específicos, pero siempre hay que tener estas adecuaciones y reducir focos infecciosos y cualquier tratamiento de urgencia, tratarlo en cualquier periodo gestante, ¿ok? Cualquiera, y de ser necesario, como ya habíamos dicho, que sean infecciones muy avanzadas, remitir a segundo nivel, ¿ok? Para que tengan el mejor manejo, porque luego van a requerir antibióticos que sean de nivel hospitalario, como la penicilina G cristalina, y vigilar, estar constantemente vigilándolo. Entonces hay que hacer esta remisión oportuna siempre, ¿ok? Y se requiere reducir estos focos infecciosos para evitar la transmisión de bacterias de madre a hijo. Aquí un super dato muy importante. Hay estudios que respaldan esta transmisión de la madre al hijo del Streptococcus mutans. ¿Cómo lo va a transmitir la madre? Cuando le sopla la comida, cuando le da los besitos en la boca al bebé. Todas estas situaciones generan una transmisión de esta bacteria que sabemos que es la principal causante de las lesiones cariosas, ¿ok? Que después ya se vienen los lactobacillus SPP. Entonces hay que también darles educación a la paciente de que no tiene que hacer estas actividades para reducir también el riesgo de desarrollar caries en infancia temprana también en los niños, ¿ok? Muy importante. Tratamientos quirúrgicos y protésicos complejos se deben realizar posparto porque si la paciente va a requerir una cirugía, por ejemplo, de tercer molar, una paciente joven, ¿ok?
y es un procedimiento quirúrgico que estamos planeando que sea largo, que nos lleve tiempo, que no podamos, que no tengamos un contacto con un especialista, con un cirujano maxilofacial para hacer el tratamiento rápido, hay que posponerlo. Igual protésicos complejos, porque todo esto involucra tiempo que la paciente tiene que estar sentada en el sillón dental, ¿ok? Y necesitamos reducir este tiempo para evitar este evento que les había mencionado al inicio de una hipotensión por posición supina, ¿ok? Y hay que evaluar siempre el riesgo-beneficio de tratamientos dentales complejos. Cambios respiratorios. En la mujer gestante hay un aumento en la frecuencia respiratoria por los requerimientos fetales del oxígeno. La paciente puede manifestar dificultad para respirar e hiperventilación. Esto por una capacidad residual de los pulmones debido a la presión que ejerce el feto sobre el diafragma, elevándolo, y esto va a provocar un aumento de la presión intratorácica. Algunas pacientes pueden desarrollar un gradiente de oxígeno alveolo-arterial anormal cuando adoptan la posición supina, aunado a la presencia de estrés como lo es la consulta dental. Disminuye el flujo de la arteria uterina y restringe la oxigenación fetal. Hay que tener entonces un ambiente relajado, ¿ok? No hay que tener un ambiente de estrés en la consulta, citas cortas, ¿vale? Utilizar, si vas a hacer una restauración, utilizar tu dique de hule. Te ahorra demasiado tiempo el dique de hule para realizar tus procedimientos de operatoria dental, ¿ok? Te reduce demasiado los tiempos, acabas rápido y la paciente no tiene tanto estrés porque luego también se cansa de estar sentada porque la presión del vientre no puede respirar bien, se le dificulta respirar, se estresa, entonces todo esto nos puede ir generando como una escalerita, un efecto dominó de varias situaciones que ya vimos, puede inducir a un aumento en la presión arterial y una dificultad en el control de la glucosa. ¿Y qué posición entonces necesitamos tener el sillón dental dependiendo estos periodos de gestación? En el primer trimestre, realmente no hay tanto inconveniente con una posición supina con la paciente, ya que pues no hay este aumento del vientre y que vaya a esta compresión de la vena cava inferior. Entonces, un sillón a 165 aproximadamente grados es correcto para poder trabajar. A partir del segundo trimestre vamos a ir enderezando la unidad dental a unos 150 grados aproximadamente. Y para el tercer trimestre, una posición del sillón de 135 grados o semisentada o sentada, ¿ok? Dependiendo del procedimiento que vayas a realizar, ¿vale? De la altura que tengas tu sillón para trabajar, también va a depender de tu altura, para poder acomodarte y tú hacer los procedimientos, ¿ok? Regresamos entonces al síndrome de hipotensión supina. De nuevo, semana 28, ya hay un aumento considerable del vientre, que va a realizar al momento de estar acostada una presión en la vena cava inferior, disminuyendo el retorno venoso y provocándonos estos signos y síntomas, ¿ok? ¿Qué necesitamos hacer entonces? La mejor manera para tener a la paciente en la unidad dental y evitar este cuadro de hipotensión es colocar una almohada, una toalla o varias cobijas que tengas a la mano. O sea, también ya tienes que estar preparado para el momento que vayas a hacer tus tratamientos. Colocarlo del lado derecho, elevándola unos 10, 12 centímetros a la paciente para mantenerla inclinada, o también que se incline ella hacia el lado izquierdo durante el procedimiento, para que así no exista esta compresión de la vena cava inferior y evitar el desarrollo de este síndrome de hipotensión supina. Ahora, en el dado caso que se te haya olvidado o que te haya pasado y no supiste qué hacer, lo ideal para tratar esta manifestación es girar a la paciente hacia su lado izquierdo, girarla casi completamente, para que el retorno venoso empiece bueno, va a haber un retorno venoso de nuevo, ¿ok? Ideal, para que esta descompensación ya se vea contrarrestada. Y esto tienes que vigilarlo con el tiempo y también recomendable enderezar a la paciente, ¿ok? Pero así es como tienes que trabajar con la posición en el sillón dental. Aquí, como lo mencionábamos, un esquema mejor. Colocamos la toalla o la almohada para que esta compresión de la vena cava
no esté presente. Ahora, en otros cambios respiratorios, en la paciente va a haber un aumento en la producción de estrógenos durante el embarazo y va a generar esto un engrosamiento de los capilares de la mucosa nasal y va a resultar en un edema local, un aumento de volumen, que va a predisponer a una congestión nasal o una epistaxis. Y esta respiración, esta congestión nasal va a orientar a la paciente a que empiece a respirar por la boca y vamos a tener una serostomía después. Y sabemos que la serostomía va a conducirnos a lesiones de cariosas más fácilmente. Y tenemos que tener mucho ojo en esto. Al momento de hacer la exploración clínica, ver las lesiones cariosas, ver cómo se encuentran los tegumento hidratados y también la presencia de la cantidad de saliva. ¿Okay? Hay una relación de alto índice de caries por esta respiración bucal. Y otras manifestaciones orales, como ya habíamos dicho, la caries por esta deficiencia en los hábitos de higiene y el aumento en la dieta cariogénica, más dulces, más carbohidratos, todo esto van a ayudar al desarrollo de lesiones cariosas y a las que ya existían, a las lesiones activas existentes, a que se sigan desarrollando y sigan progresando. Erosiones dentales. Vamos a notarlo mucho esto en las caras palatinas de los anteriores superiores. Vamos a notar este desgaste, esta erosión dental, ¿ok? Y aquí ya es cuando tenemos que ver por qué. Cuando en la paciente embarazada va a haber un aumento en la producción de ácido gástrico, ¿ok? Y una incompetencia en el esfínter gastroesofágico, produciendo una hipemeresis y esta compresión del útero sobre las vísceras va a producir una regurgitación y es repetitiva. Entonces van a ver estos vómitos muy seguido que van a acidificar el medio bucal, además de todo, y van a erosionar las caras palatinas. ¿Ok? Entonces aquí es cuando empezamos a ver que a pesar de que no nos refiere a la paciente esta situación y lo vemos clínicamente, ya necesitamos hacer tal vez una interconsulta con el médico para poder revisar esta producción de ácido gástrico y también las medidas que debe tener la paciente. Los cuidados también pueden presentar sensibilidades dentales estos pacientes debido a estas mismas erosiones, ¿ok? Aquí que el tratamiento que puede ser, uno, cambio de dieta, reducir la dieta cariogénica y reducir una dieta ácida, ¿ok? Como por ejemplo el limón, el estar chupando limón constantemente. Hay que hacer este cambio y hacer un correcto diagnóstico. Ahora, en la presencia de este ácido gástrico y estas pirosis constantes van a acidificar el medio bucal. El medio bucal normalmente es un pH de 7.1. Durante el embarazo llega a haber una reducción considerable de este pH. ¿No? Y llega a ser hasta de 6.2. Entonces hablamos de un medio ácido donde las bacterias tienen mayor facilidad de reproducción y generar estas lesiones cariosas. Entonces es todo un conjunto que tenemos que tener en cuenta para realizar el tratamiento. Gingivitis, periodontitis y agrandamientos gingivales vamos también a notarlo en los pacientes, en las pacientes embarazadas. ¿Por qué? Hay un aumento en la hormona progesterona. Y también hay un aumento en la producción de prostaglandinas por cuestiones inflamatorias, como ya habíamos dicho. El embarazo luego llega a acrecentar condiciones preexistentes como la enfermedad periodontal o la gingivitis. Y estos aumento en la prostaglandina y la progesterona va a tener acción sobre capilares gingivales, en la nutrición y en el metabolismo de las células del periodonto. Las va a alterar esto y va a promover un aumento de volumen, esta inflamación, ¿ok? Y se va a magnificar todavía más esta respuesta inflamatoria ante estímulos como puede ser el cúmulo de biofilm, ¿ok? O irritantes locales. Por ejemplo, que se quede atorado un pedazo de palomita de maíz, alimentos en la encía, en la tronera, por ejemplo, en la papila gingival. Todo esto va a conducir a un aumento de la respuesta inflamatoria, ¿ok? Entonces se agravan las condiciones preexistentes. Y hay que permitir, hay que también tener en cuenta que si se permite el progreso de estas situaciones, tanto por el médico, por nosotros, si no hacemos algo, si no actuamos,
se considera como una negligencia médica y odontológica. Necesitamos poner cartas en el asunto, a trabajar activamente, educando a la paciente y realizar todos estos tratamientos. Muchísima énfasis también en esta plática en la prevención de enfermedad periodontal. Muchísima énfasis. Es, si no, la principal foco de atención que se debe tener una paciente embarazada. Entonces, necesitamos que esto se evolucione a estados más agresivos. Ya si estamos observando estadios iniciales de enfermedad gingival, estos aumentos de volumen, estos enrojecimientos, necesitamos actuar, no dejarlo pasar. No dejarlo para la siguiente sesión, ¿no? O sea, entre más pronto mejor, ¿ok? Y informar a la paciente de todos los riesgos que existen. Otra de las manifestaciones que se encuentran en estos aumentos de volumen como el granuloma piógeno, comúnmente se va a observar en el segundo mes de gestación. Esto es una formación vascular, es un aumento de volumen. Normalmente se observa, es más común observarlo en el maxilar que en mandíbula y en zona de dientes posteriores. La zona de premolares es la zona donde más se ha observado esta lesión, pero puede encontrarse en cualquier otro sitio, o incluso no solo en encía vestibular, sino también en palatina o lingual. Inicia en porciones gingivales previamente inflamadas, lección exofítica, es indolora, eritematosa o purpúrea, como lo estamos observando aquí en esta foto. Se origina de la papila interdentaria, es más común, como les decía, encontrarlo en zona vestibular del maxilar, y rara vez produce una destrucción ósea. Rara vez, pero no quiere decir que no lo haga. Entonces es donde necesitamos hacer una evaluación radiográfica para tomar en consideración si hay una pérdida de tejido óseo en el periodonto y realizar la remoción de este de ser necesario. Es un tamaño aproximado de 3 a 5 centímetros de diámetro y una involución parcial después del parto, ya que hay una disminución de estas hormonas. Ya esta lesión disminuye de tamaño, pero no desaparece. ¿Okay? Y es aquí cuando ya podemos hacer el tratamiento. Y el tratamiento va a ser la eliminación total y en caso también de ser necesario por una lesión muy amplia, una corrección morfológica gingival, que esto ya también hay que hacer remisión con el especialista en periodoncia, ¿ok? No hay que animarnos a hacer todo nosotros, hay que también saber nuestras limitaciones y saber en qué momento requerimos de especialistas para realizar los tratamientos. Aquí no he tenido yo la oportunidad de tomar evidencia al momento de retirar una lesión de granuloma piógeno por estar durante la actividad de la decisión quirúrgica, el tratamiento y todo. Entonces, cuando llegó a pasar, que hice un tratamiento así, se me pasó del tomar evidencia. Y siempre es importante, tomen evidencia en fotos, ¿ok? Porque las fotografías clínicas sirven como un documento legal. ¿Ok? Para un registro constante y también de sus tratamientos, ¿vale? Aquí, tomando ya una referencia de Carla Gaeda Rosa, en el año 2017 hicieron una revisión sistemática de varios casos y me gustó mucho para poder ejemplificarlo de cómo se debe de actuar ante un granuloma piógeno si se va a hacer cuando se haga su remoción. Vamos a observarlo en esta zona. Como les había dicho, normalmente se observa en maxilar, pero aquí está en mandíbula, ¿ok? Hay un aumento de volumen, o sea, es ligeramente eritematoso, ¿ok? Eh, esta es una vista frontal, esta es una vista de lado, y al momento de tomar una radiografía, pues sí se observa una ligera pérdida de la altura ósea, ¿ok? Entonces se decide hacer una incisión quirúrgica. Se hace el tratamiento con la anestesia en este caso, una técnica troncular. Y ya sabemos que la elección del fármaco va a depender del embarazo. Si es posparto, podemos utilizar otro anestésico, si no, la ideal y la lidocaína. Entonces, hacemos la decisión quirúrgica a partir de la base y va a quedar aquí la zona. Normalmente se coloca, luego lo que les digo, un periodoncista, un autoinjerto de encía, normalmente de la mucosa palatina, ¿ok? O en este caso, en la revisión que se hizo, se había dejado un proceso de cicatrización normal con una revisión periódica. Al momento de mandarlo a patología, es importante también
todo procedimiento que sea de decisión quirúrgica, en este caso, que es una biopsia, hay que mandarlo a patología para descartar, porque nosotros podemos sospechar por los antecedentes de un granuloma piógeno, pero quien tiene la última palabra es el estudio patológico. Importantísimo, siempre mandarlo a estudio patológico, ¿ok? Y en el estudio se da un resultado de un epitelio acantósico, muestra una hiperplasia pseudoepitelio matosa, perdón, lámina propia, canales vasculares, ¿ok? Aquí es súper importante porque es lo que mencionaba, una granuloma piógeno es por un crecimiento vascular, ¿ok? Tapizado de células endoteliales, infiltrado inflamatorio, compuesto por linfocitos, células plasmáticas, histocitos y ocasionales polimorfonucleares, ¿ok? Y esta es una evaluación a las 15 días, no, miento, es una evaluación al mes de realizar el procedimiento y esta es una evaluación posterior a 7 meses, ¿ok? Súper padre, queda muy bien. Y aquí es donde también mucho hincapié trabajar con los especialistas, en este caso de periodoncia, para tener resultados excelentes para el tratamiento. Nunca hay que aventurarnos a hacerlo todos nosotros, ¿ok? Y por el beneficio en la salud general de los pacientes, siempre hay que trabajar en equipo. ¿Ok? Endodoncista, cirujano maxilofacial, implantología, prótesis, periodoncista, odontopediatra, todo lo que se requiera, hay que hacerlo, hay que tener ese manejo. Y pues finalizamos esta corta plática que realmente es algo básico, no profundizamos tanto en cuanto a esta atención, pero sí es necesario tener todas estas bases para saber cómo vamos a manejar a una paciente en estado de gestación, ¿ok? También tener conocimiento de que es seguro la atención, pero hay que tener adecuaciones. Informar a la paciente siempre de todo lo que es la odontología preventiva, porque todo lo que ella reciba ahora de información lo va a llevar después a la práctica con su hijo, hija, hijos, ¿ok? Y aquí es cuando empezamos también a prevenir la caries de la infancia temprana, maloclusiones, una educación en la atención dental súper importante. Y actualmente hacerlo con todas las medidas, con el equipo de protección personal, evitar infecciones cruzadas. Esta pandemia vino a enseñarnos demasiadas cosas, que también este puede ser otro tema súper importante, cómo cómo manejar la atención dental actualmente, qué se requiere, qué es materiales de esterilización, de desinfección, para todo sea una seguridad tanto del paciente como nuestra. Repito, evitar infecciones cruzadas, estar al día siempre. Y como les digo les dije en la plática pasada, la información va a estar actualizándose constantemente. Lo que les diga hoy puede cambiar 1 año, 5 años, 10 años, pero siempre hay que tener la información actualizada, no quedarnos con lo que nos enseñaron en licenciatura, ¿ok? Siempre buscar más, ir por más, para también tener mejores resultados al momento del tratamiento. Y en el caso de que gusten, aquí está en la parte de la bibliografía que se consultó, toda la documentación, la mayoría es de menos de 5 años, salvo algunos libros que fue de 2013, ¿ok? Pero eso sería todo por mi parte. Espero que hayan disfrutado la plática y vernos nuevamente en otros eventos. Y motivar también a nuestros colegas para que si hay algún tema que les apasione o que vean que es de vital importancia, que sepan manejarlo o cualquier otra situación, o sea, que de verdad les guste, participen. Es una muy bonita experiencia. Doctor, muchísimas gracias.